Una vez que conocemos que existe una mutación genética, BRCA1 o BRCA2, existen unas posibles actuaciones para intentar evitar el desarrollo de la enfermedad. Esas actuaciones, yendo de más simple a más complejo, sería cambios en el hábito de vida, llevar un estilo de vida sano, dieta, ejercicio, bajar peso, no fumar, etcétera, etcétera. Después o a la vez, una cosa no excluye la otra, sería profundizar en el cribado. Hay una serie de pautas para hacer cribado, se refiere en cuanto a pruebas de screening, de detección precoz, pero ya no de población normal, sino pacientes con riesgo genético, que puede ser un poco diferente, no voy a entrar en detalles. Después vendría la quimioprevención, la llamamos así, pero no es el uso de la quimioterapia, sino de terapias antiestrogénicas durante un tiempo. Estamos hablando de mujeres sanas con el riesgo de cáncer de mama, ovario hereditario por la mutación. Y por último, las actuaciones más agresivas sería la cirugía profiláctica. Las técnicas quirúrgicas de que disponemos hoy día para la reducción del riesgo de cáncer de mama y de ovario hereditario son la mastectomía profiláctica bilateral, que reduce el riesgo de padecer cáncer de mama en las pacientes con mutación de BRCA hasta en un 90%, y la cirugía o extirpación de ovarios bilateral también, y de trompas, extirpación bilateral de ovario y trompas, que reduce tanto el riesgo de cáncer de mama en un 50% como el riesgo de padecer cáncer de ovario en un 80%.